Bienvenido al curso China, el nuevo dorado de la industria automotriz. Este curso es parte de un curso que se impartió en el Congreso Universitario de Negocios Internacionales en Puebla, México, y hemos decidido empezar con una serie de cursos online gratuitos para aquellas personas que se quieren seguir capacitando dentro de nuestra comunidad de comercioaduanas.com.mx. Durante este congreso existieron una serie de ponencias, una serie de talleres y tuvimos la oportunidad de participar como comercioaduanas.com.mx a través de su servidor, el maestro Luis Ceballos, en este congreso de grandes resultados y de cerca de 1,200 alumnos. Tuvimos la oportunidad de estar conviviendo con muchas personas del comercio exterior a nivel nacional y les quiero decir que es, por lo menos a nivel universitario, uno de los congresos más importantes del país. Así es que quisimos poner este video a disposición de todas las personas como un webinario, llámenle ustedes, o como una especie de seminario por internet. Así es que lo grabaremos en varias partes. Si ustedes quieren ver todo el webinario, está disponible en parte por parte. Así es que pueden ver secuencialmente. ¿De qué hablamos? Durante esa conferencia. Hablamos primeramente de qué está pasando con este milagro asiático. El comercio exterior se está moviendo hacia China, el comercio exterior se está moviendo hacia varios países asiáticos que estamos viendo un crecimiento muy importante, no solamente de la economía de esos países, sino que estamos viendo crecimientos en segmentos de mercados que no habíamos visto antes. Un ejemplo de ello que vamos a comentar durante esta plática tiene que ver con los mercados de lujo. Esto es oro, plata, relojes, vinos. Antes los chinos no se daban tantos lujos, de hecho, muchas de las culturas asiáticas están, digamos que, dominadas por una religión la cual los autolimita de alguna manera, y estos mercados de lujo, pues denotan un nuevo consumidor chino. También hablamos en esa plática del contexto actual y futuro de China, qué es lo que está pasando, cómo vemos la economía, algunos sectores que vemos importantes. También comentamos cuáles son algunas de las oportunidades para las empresas mexicanas. Es decir, dentro de esta globalización hemos visto una primera oleada donde muchas empresas quisieron importar desde China porque los costos en China son más baratos. Pero ahora estamos viendo una segunda oleada de empresas que quieren hacer negocios en los países asiáticos. ¿Qué oportunidades podría yo recomendarles a ustedes? 4. La industria automotriz en China. eh, este Congreso Universitario de Negocios Internacionales tuvo el objetivo de hablar de la industria automotriz, ya que Puebla, la ciudad donde nos encontramos, pues gracias a la Volkswagen, tiene una gran presencia de proveedores, armadores automotrices, y por ello decidieron que este congreso fuera así, y pues realmente la industria automotriz en China se ve como una gran oportunidad para hacer negocios, no solamente en las marcas internacionales, sino para las propias marcas chinas, y eso lo estaremos desarrollando poco después. Ya que entremos a ese tema, quiero hablar de las marcas y segmentos. Después hablaré solamente, exclusivamente de las marcas chinas, las cuales vamos a empezar a ver, si no es que ustedes ya las están viendo en sus países como Perú o incluso en algunas partes de Centroamérica. En Cuba es una realidad los autos chinos. Y por último, hablaremos de cómo aprovechar esta oportunidad que nos da China, que nos dan los países asiáticos, y cerraremos con algunas conclusiones y recomendaciones. Así es que espero que les guste este seminario online, que es una repetición del seminario que tuve la oportunidad de impartir en el CUNY, Congreso Universitario de Negocios Internacionales, y pues ojalá que lo disfruten. Vamos a empezar por el tema del milagro asiático. Eh, Seguimos en Asia con una serie de países que muestran una transformación brutal. Por ejemplo, tenemos el caso de Corea del Sur. En Corea del Sur estamos observando grandes transformaciones de la gente.
Obviamente, cuando la gente se educa más, pasamos de la manufactura a la mentefactura, es decir, de que la gente produzca con sus manos a que produzca con su mente. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Si vemos el caso de la marca Samsung, que hoy produce celulares, televisores, iPads, o bueno, otro tipo de tabletas, ustedes se darán cuenta que Samsung ha ido comiendo mucho más mercado que probablemente Apple no había comido con anterioridad. Entonces, Corea del Sur en 30 años ha pasado de ser un país francamente en vías de desarrollo a un país pues que está en los mejores niveles de educación. Como dice Andrés Oppenheimer, uno de los grandes articulistas del Miami Herald, pues esto para los países latinoamericanos no ha sucedido en todos los casos. Si vemos los casos de Costa Rica, los casos de Panamá, pero el caso de Corea del Sur es muy ilustrativo como mercado de crecimiento. ¿Esto qué oportunidades nos da a las empresas mexicanas? Oportunidades brutales, ya que Corea del Sur es casi del tamaño de la economía mexicana. Vemos Japón que a través de el primer ministro Abe, está haciendo una serie de transformaciones y es un mercado que siempre va a demandar cosas. El caso de la fruta es muy interesante porque resulta que pues un melón puede llegar a costar 40 o 60 veces más que lo que cuesta en México y así con otro tipo de frutas y verduras. Y así podría yo continuar hablando de los milagros del Medio Oriente con Dubái, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Podría yo hablar de la India, etcétera. El caso es que Asia sigue viéndose como el continente de los milagros. Bueno, si ustedes recuerdan, hace algunos años, algunos teóricos hablaban de los BRICS, principalmente gentes de consultorías, decían que Brasil, Rusia, India y China iban a ser los países que manejaran el desarrollo económico de los siguientes años, lo cual ha sido cierto, lo cual ha resultado ser cierto, pero eh, lo que vemos ahora, según las mismas consultorías, sobre todo el caso de Paul O'Neill, que es quien lo dice, los asiáticos están dominando los mercados. Ya vemos aquí los Next 11, que son los siguientes 11 países que se consideran como polos de crecimiento, y vemos a Vietnam, Corea del Sur, Filipinas, Pakistán, Turquía, Nigeria, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos que los asiáticos están dominando, vemos el Medio Oriente como el gran polo de crecimiento. Entonces esto nos significa que tenemos que voltear a ver a esos países. También significa que nuestro país, México, tiene muchas oportunidades y también significa que cada vez hacia allá va a haber un crecimiento y oportunidades comerciales, oportunidades de negocios. Hablemos entonces del contexto asiático. ¿Cuál es el contexto asiático en este momento? Resulta que el 50% del comercio global está en Asia, un poquito más, un poquito menos. Algunos hablan y calculan que es cerca del 60%, lo cual es cierto. El comercio se está volteando hacia allá. Tenemos 3.000 millones de personas, un poquito más, que viven en esa zona. Si a ustedes les ha tocado ver alguno de los correos electrónicos que dicen que cómo está la población del mundo, si nosotros pusiéramos 100 personas como la población total del mundo, más o menos 50 serían de origen asiático. Esto es totalmente cierto. Algunos ejemplos de la población: China tiene 1.350 millones de habitantes, aunque esa es una cifra del gobierno. La cifra oficial, digamos que no se sabe, pero que muchos expertos analizan, tiene que ver con 1.500 millones de chinos, es decir, son más de los que el gobierno dice.